Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico. Nuestro consultorio médico. Y para ello nos acompaña, como siempre, el doctor Carlos Loaiza Palomino, con quien vamos a hablar hoy sobre un tema, a veces podemos ya algunos estar olvidándonos, pero no, aún todavía nos proponen este tema para que podamos decir qué es lo que pasa, la pediculosis. Vamos a hablar en este caso, para hacer un poco así, con este nombre, los piojos. Doctor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Así es, Jaimito. Vamos a hablar de un tema muy bonito que es la pediculosis. Pues vamos a decir, ¿y por qué la pediculosis? ¿No? Pero hablamos de los piojos. Bueno, hablar de la pediculosis es hablar de los piojos. Quizás decíamos con el doctor antes de ingresar al set, pues muchos, vamos a decir muchos ya como que se están olvidando de estos, podrían ser una infección, estos insectos diminutos, pero que es una molestia, ¿no? Así es. Mira, Jaime, ¿cuál es la situación? Actualmente se habla que en el mundo más del 18% de personas aún sufren de esta enfermedad de la pediculosis. En México, por ejemplo, se llega hasta el 33%, y en el Perú, te decía aquí, hace como 15 o 20 años, yo creo que la cifra superaba los 60%. Ahora ha disminuido, y ha disminuido por el aseo. Ustedes saben que, claro, esta enfermedad no escoge más que todo, o la pediculosis o los piojos, no escoge más que todo estatus, porque si un niño de alta sociedad juega con un niño de baja sociedad, pues se van a contagiar, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema. La situación es que con el aumento de las redes sociales, con la presencia, digamos, de algunos de la mejoría en la calidad de vida, pues ha disminuido también, en este caso, ha disminuido lo que es la pediculosis. Y la pediculosis no es más que una infestación de una invasión de piojos que pueden ser no solamente en la cabeza. Si hablamos de capitis es porque el piojo está en la cabeza. Si hablamos, por ejemplo, de corporis, pediculus corporis, es que el piojo está en el cuerpo. Y de pediculis pubis es que el piojo está en la zona íntima o en la zona de los vellos pubianos, tanto masculinos como femeninos. El piojo ahora no puede durar más de un mes. Imagínate si un piojo duraría pues medio año, un año, 10 años, imagínate, fuera pues enorme digamos, la inseguridad en nosotros y la molestia que se pueda presentar. Pero los piojos duran solamente un mes y tienen un ciclo de vida, es decir, de huevos se transforman en linfas y de linfas se transforman en adultos o piojos adultos. Mire, doctor, entonces esos procesos, esas afecciones que pueden tener algunas personas con los piojos, y dónde mayormente se ubican, ¿no? O sea, dónde se generan este tipo de insectos. Y ahora, doctor, ¿hay varios tipos de pediculosis? Sí, tenemos las 3 tipos más principales de pediculosis. Una que es la capitis, que es los piojos que se presentan a nivel de la cabeza y que optan la mayoría por estar pegados a la raíz del pelo. ¿Por qué? Porque les gusta la oscuridad y tienen que tener una temperatura que aproximadamente sea de 22,5 grados centígrados, como mínimo. El ser humano tiene una temperatura, como hablábamos en algún momento de la fiebre, de 36,5 normal. Es nuestra temperatura corporal. Pero ya afuera, pues la temperatura baja. Por lo tanto, en el pelo, en la naciente del pelo, tenemos una temperatura que
puede llegar a 22,5, 23 o 24 grados centígrados, lo que es suficiente para que el piojo pueda vivir. El piojo elige las zonas oscuras y las zonas donde, de la parte occipital o detrás de las orejas. Esa es su zona donde ellos se ubican. Casi nunca puedes encontrar un piojo por la frente. Claro, el piojo puede caminar, que camina muy lento, no tiene alas, no vuela por si acaso, tampoco salta, pero sí se desplaza. Entonces se desplaza cuando hay alimento. Ahora, el piojo tiene una particularidad importante, que en su saliva tiene un componente anticoagulante, mira, de tal manera como el piojo se alimenta 6 veces al día de sangre, es decir, es estrictamente hematófago, no consume otra cosa más que sangre. Ojo, que puede ser la sangre de un animal de sangre caliente, que puede ser un gato, un perro o un ser humano como nosotros. Ahora, el piojo lo que hace es alimentarse 6 veces al día. Entonces ellos en la saliva tienen una sustancia anticoagulante que permite que cuando están comiendo la sangre no coagule. Porque mira, en nosotros, una vez que nos hacemos una herida, la sangre pues coagula a los 8 minutos, ¿no? Pero el piojo tiene en su saliva un componente que permite que la sangre siga saliendo. Por lo tanto, por eso encontramos nosotros cuando abrimos la cabeza el pelo de un niñito y vemos pues que bastantes puntuaciones de sangre, presencia de sangre viva. ¿Por qué? Por el componente que tiene la saliva del piojo, que es un componente anticoagulante que permite o que no permite que la sangre se coagule y siga fluyendo para que él se pueda ir alimentando en forma normal. Mire, doctor, entonces estamos conociendo las consecuencias, la forma de existencia de estos insectos, el piojo principalmente, y el doctor Carlos Loaiza nos ha puesto ahí en evidencia pues que esto es una molestia. ¿Se le puede considerar como una enfermedad? Sí, la pediculosis es una enfermedad, por cierto, pero es más que todo una invasión de un ectoparásito, ¿no? Así como hablamos de parásitos internos, como por ejemplo la ascariosis, que es una invasión del parásito Ascaris lumbricoides dentro de mi cuerpo, también la pediculosis es una invasión de un ectoparásito en mi organismo. Si está en la cabeza se llama capitis, si está en el cuerpo se llamará corporis, y si está, digamos, en la zona íntima se llamará pediculis pubis. Entonces, estos 3 tipos de piojos tienen 3 pares de patas, ¿no? Las patas, por ejemplo, los piojos que están en la cabeza no hay problema, tienen una especie de anclajes en las patitas, de tal manera que les permitan desplazarse entre los pelos del ser humano. Ahora, no hacen grandes cantidades también, no pueden caminar mucho estos piojitos, por eso es que en la cabeza se están allí, y cuando un niño se acerca a otro, pueden contagiarse, ¿no? Aún habiendo buena higiene del otro lado. Pero una vez que ingresa el piojo allí, empieza a hacer daño, tiene que pasar más o menos 6, 7 días, ¿no? Empieza la hembra puede medir hasta medio centímetro y el macho llega a medir 0,3 milímetros, que es un 0,3 de centímetro. No es más pequeño. La hembra puede poner hasta 5 o 8 huevos por día y en un mes pueden llegar a poner 150 huevos. Si tenemos en la cabeza 10 piojos que ponen 150 huevos mensual cada uno, imagínate, multipliquen ustedes 150 por 10 piojos y tendríamos 1.500 piojos. Y ahí, doctor Carlos, nos hablaba ciertas afectaciones, pero las consecuencias más preocupantes, vamos a decir, las que deben tomarse en cuenta y para combatir a estos parásitos. Sí, mira, yo creo que lo principal aquí es que uno de los principales síntomas es el prurito y otro es, digamos, la fiebre y el malestar que se tiene, ¿no? También hay la presencia de adenopatías, es decir, inflamación de los ganglios. Pero un síntoma principal es la picazón que tiene el niño en la cabeza y que no le deja concentrarse en sus quehaceres, ¿no? Si está en el salón, empieza a picarle, es horrible. Se siente cómo caminan los piojos por allí. Conversábamos fuera de micrófonos, Jaime, que hace 20 años, 25, 30 años, pues en Chota los piojos eran en abundancia. Exacto, ¿no? Había un 60-70% de gente y de colegios que estaban infestados con piojos. Se habla de una infestación cuando hay
cuando se encuentra un piojo en la cabeza. Y hay gente pues que le ha sacado, Dios mío, 30, 40, 50 piojos. Y de estas 50 piojos que sean 30 hembras, imagínate, si ponen 5 huevos diarios, estamos hablando de que si hay 30 piojos hembras que ponen 5 huevos diarios, sería 150 huevos por día. Por un mes, Dios mío, serían... Un problema mayor, enorme, ¿no? Sí. Ahora, doctor, pero siempre tiene causas, pues, ¿no? ¿Por qué permitir el desarrollo o la infección de estos parásitos en las partes que has señalado? Claro, una vez que ingresan los piojos a la cabeza, pues empieza el malestar, que es el prurito, la incomodidad que se tiene, ¿no? Empieza el niño a rascarse. Y muchas veces se rasca con las uñas grandes y un poco cochinas, de tal manera que hay una sobreinfección al rascado. Es decir, hay la presencia de laceraciones de la piel del cuero cabelludo y empieza a infectarse, ¿no? Entonces esto es peligroso porque ya tenemos una sobreinfección. ¿Y cómo se propagan? Bueno, estos se propagan de cuando una persona, de preferencia en los colegios, en las escuelas, en los nidos, cuando los niños juegan, porque el piojo no salta, por cierto, pero sí el piojo se puede desplazar, y al desplazarse el piojo, cuando los niños juegan cabeza con cabeza, se pueden, digamos, pasar los piojitos de una cabeza a otra, y esa es la propagación. Ahora, en 7 o 10 días el piojo ya puede, digamos, desplazarse en forma normal, ¿no? Ya que dura solamente 30 días. Y si esa hembra de repente se desplazó y está cargada de huevos, y va a colocar pues entre 5 y 8 huevos por día cada hembra. Y si coloquen ese nuevo niño, vamos a tener liendres, y esos liendres se van a convertir en ninfas, y esas ninfas se van a convertir en adultos nuevamente. Todo ese ciclo dura 30 días, desde el nacimiento, desde la puesta de un huevo hasta la madurez de un nuevo piojo, tiene que pasar 30 días. Ahora, el piojo no es que dure, por ejemplo, se cae de la cabeza y está en la almohada. Solamente puede vivir de 1 a 2 días, no puede vivir más, porque tiene que alimentarse. Ojo que el piojo se alimenta 6 veces diarias de sangre. Entonces, si no encuentra la sangre en 2 días, lamentablemente este piojo tendrá que morir. Es por eso que es importante también que cuando uno vaya a un hotel, tenga que irse a un hotel bueno donde cambien las sábanas, las fundas de las almohadas, para no permitir, si alguien estuvo con pediculosis, una persona dejó ahí los piojos, pues uno se va y se acuesta cuando viaja ahí y se puede contagiar de este tipo de gérmenes. Ahora, doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento de la pediculosis? Mira, hay un tratamiento casero que utilizaban las mamás aquí en Chota y en todo el Perú, creo, que era a base del vinagre, ¿no? Hacían unos su vinagre de manzana, otros el vinagre común y corriente, que puede ser vinagre blanco o vinagre negro, de tal manera que colocaban al niño, lo lavaban la cabeza. Antes no se usaba, pues no había champú. ¿Te acuerdas que uno se lavaba la cabeza con detergente de ropa? Sí. O de jabón Pacocha, detergente ñapancha, y uno así se lavaba la cabeza. No teníamos, digamos, esa facilidad de hoy en día, que encuentras en un baño, en una ducha, un champú H&S, un champú de marca, no, antes no era así. Entonces, una vez que se lavaba la cabeza, con el pelo mojado se le untaba o se le pasaba pequeñas cantidades, en este caso de vinagre, ¿no? Y luego se cubría con una bolsa. Eso era, digamos, lo más barato que podía existir, porque la gente podía hacer su vinagre de manzana en casa o podía hacer un vinagre comprado. Y lo otro es ya la aplicación de un antiparasitario externo. En este caso se utiliza la permetrina, que puede ser del 1%, en el Perú se utiliza del 5%, de tal manera que este medicamento, una vez que se lava la cabeza, se coloca este medicamento, que puede ser en loción, en champú, en crema, ¿no? Y se deja por un espacio de 10 a 20 minutos. De 10 a 20 minutos se lava, ¿no? Y con esto se da solución. Pero la permetrina es un medicamento que se utiliza para este tipo de ectoparásitos y elimina no solamente los piojos, sino también puede eliminar algunos tipos de ácaros. Tenemos el ácaro, como por ejemplo el Sarcoptes scabei, que produce la acarosis y que también está produciendo muchísimo daño en muchísima gente. Pero hay algunos médicos que utilizan una combinación de permetrina más el piperonil,
y con esto están eliminando tanto huevos de la pediculosis o de los piojos como parásitos adultos. De tal manera, pues incluso el benzoato de bencilo, que se tiene que utilizar si es un poquito más tóxico, pero se utiliza por 3 noches seguidas y luego, por ejemplo, el benzoato de bencilo que te viene en loción, se puede echar en la cabeza, se puede dormir con este benzoato de bencilo y al día siguiente tiene que lavarse y hacerlo así 3 noches seguidas y con esto vamos a eliminar. Antes también lo que se hacía era, si era varoncito, rapaban la cabeza. Y es cierto, porque rapando la cabeza ya se ve el piojito, ¿no? Y se lavaba pues bien la cabecita. El piojo necesita una temperatura mayor a 50 grados para morir. O sea, un piojo no te resiste sin una agua tibia. 52 grados o 53 grados, el piojo muere. No puede vivir más de 1 o 2 días fuera del cuero cabelludo. Por lo tanto, tiene que morir, ¿no? Entonces, hay situaciones que se pueden aplicar para salvaguardar la salud y la vida de nuestros niños. Más que todo la salud. La vida no, porque nadie ha muerto con una pediculosis, salvo que sea tan descuidado que tenga cientos de piojos y que puedan producir un tipo de hemorragia, ¿no? Una hemorragia. Ahora, doctor, ¿y cuánto tiempo o también si estos procedimientos combaten la liendre? Sí, también combaten la liendre. De preferencia, cuando la permetrina está, digamos, anexada con el piperonil. Cuando se utiliza tanto la permetrina con el piperonil, que es un dúo que utilizan los dermatólogos, entonces con esto vamos a matar la liendre. Pero, ojo, la otra cosa, ¿cuál es? Como los liendres pueden durar 8 o 9 días en eclosionar, en que sale del huevito, sale la liendre y se transforma en ninfa, entonces uno lo puede, digamos, colocar los peines o cualquier utensilio que ha sido utilizado con este tipo de pacientes que tienen la pediculosis, se puede encerrar o se puede meter en una bolsita de plástico bien, selladita, y tenerlo ahí unos 15 días. Entonces van a morir los piojos de 2 a 3 días, los liendres que salen en 8, porque los liendres viven ahí, pero a 8 días se eclosionan, no van a durar más de 2 a 3 días y tienen que morir porque no hay oxígeno y no hay que comer. Por lo tanto, no hay que tenerle tampoco mucho miedo a la pediculosis, porque sabemos que fuera del cuerpo solamente viven 2 días, que no resisten temperaturas superiores a 50-51 grados centígrados y que solamente viven 30 días. Piojo más longevo, no es como nosotros. Hoy en día revisaba Jaime, la esperanza de vida en nosotros es 73,3 para este año, mira, ha disminuido. Pero si hablamos de 1960, la esperanza de vida era 50 años. O sea que imagínate, a nosotros no estuviéramos ahí en el límite. Sí, pues. Pero ahora es 73,3 la esperanza de vida aquí, en estos precisos momentos, ubicándonos en el espacio y en el momento que estamos viviendo. Claro, la existencia es tan buena, hay que cuidarla y hay que disfrutarla, pero también cumpliendo con todo lo que se requiere y sin excesos. Las moderaciones son valiosas y ahí está el doctor Carlos que nos ha dicho, no es para que se asusten, porque es también parte de la vida, ¿no? Sí. ¿No? Hay que entenderlo porque es un proceso que estamos... Todos somos un proceso. Bien, doctor, interesante el tema, la pediculosis, una afectación causada por los piojos que hoy y seguramente, pues... Bueno, como decía, ya ha bajado bastante esta afectación, pero puede haber en algunos lugares. Ahí tiene usted la recomendación desde el doctor Carlos Loaiza, que nos ha hecho ver, entender y cuidar. Pero sobre todo también es importante la higiene. Así es, Jaime. Y antes... hoy hay, pues, champús, como decimos, sí, champús por doquier, para que usted, para que pueda utilizar, puede comprarlo de acuerdo a sus condiciones también, ¿no? Así es, Jaime. Y antes de terminar, pues, quería dar algunas recomendaciones. No hay que compartir objetos, peines ni cepillos, por favor. Los objetos son personales. El peine, el cepillo es como si fuera tu cepillo de dientes. Por más confianza que haya. Por más confianza que haya, por favor. Lo otro es, hay que revisar siempre la cabeza en los niños. Hay que revisar siempre si el niño se está rascando por ahí, de preferencia en la zona occipital, en la zona del cuello y detrás de las orejas. Y lo otro es el baño y el peinado diario. El peinado diario. El baño puede ser dejando un día, no hay problema, pero el peinado tiene que ser diario. Mira que con el baño diario, el peinado diario,
se ha eliminado la pediculosis en Chota en un gran porcentaje. Hoy sí tendremos yo creo que un 5%, 4%, pero antes en Chota llegábamos al 60%. Muchísimas gracias, Jaime. Un saludo a nuestro amigo Felipe. Gracias por el obsequio exquisito y lindo para mi Claudio. Y creo que los que quieren visitar el museo de mi hijo Claudio Loaiza, quien partió hace más de 3 años y medio, está allí para que ustedes puedan visitarle en Girón Adriano Noboa 325, tercer piso, Laboratorio Loaiza. Qué bien, doctor. El doctor Carlos Loaiza en Consultorio Médico. Gracias. Hasta nuestro próximo programa. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico